Porque las normas van cambiando con el tiempo, en función a distintas investigaciones, a distintos procesos doctrinarios que van procurando mejorar la calidad de la información que se brinda. En definitiva, como les decía en un principio, y como en cualquier orden de la vida, mientras mejor información se tenga, mejores decisiones se van a poder tomar. Y ya vamos a ver qué tipo de decisiones se toman a partir de los estados contables. En contabilidad 3 es un poco, como vamos a hablar de normas de exposición, está más relacionado con la norma técnica que con la teoría. Sin embargo, está más relacionado con la norma técnica que la teoría, pero no podemos entender la norma técnica sin saber la teoría. Van a haber algunas situaciones donde en las resoluciones técnicas referidas a temas de evaluación ya han tomado una decisión. Las normas técnicas referidas a exposición, quiere decir, ya han tomado la decisión y dice debe hacerse de tal manera. Pero eso tiene un porqué, y ese porqué no está dentro de la norma técnica, sino está dentro de la bibliografía. Al final vamos a ver, al final de la charla vamos a ver la bibliografía adecuada para este tema. Para este tema en general, para todo de situación patrimonial, para temas de exposición de estado contable. ¿Qué quiero decir con esto? No alcanza para aprobar un examen parcial, que sea teórico o práctico, o para aprobar un examen final, con saberse de punta a punta la norma. Es necesario entender la norma y es necesario saber los porqués de las normas y las situaciones que no están contempladas en la misma. Y eso está en los libros. Nosotros los libros base que utilizamos son el libro Contabilidad Pasado, Presente y Futuro, los libros de Fowler-Newton, Contabilidad Superior. Hay un libro que se llama Balances, Guía Práctica para su Presentación, de Mariel Orieta, que tiene análisis de todo lo que es la normativa referente a exposición. Y ahí se contemplan situaciones mucho más profundas que lo que dice la norma técnica. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. ¿Hay mucha gente en la sala o usted está solita? 124. ¿Será que para todos está claro? Ojalá, ¿no? Sí, profe, todo bien. Bueno. Sí, profe, me dicen en el chat. Normas contables profesionales argentinas vigentes. Las normas contables, fíjense el efecto ese. Esta resolución ustedes ya la conocen, la que está en negrita, que es la resolución técnica número 16. La resolución técnica número 16 establece el marco conceptual de las normas contables profesionales distintas a las referidas en la resolución técnica número 26. Insisto con algo, les muestro el compendio de resoluciones técnicas con el cual nos movemos en la profesión. Yo creo que ustedes están en un momento adecuado de la carrera como para conocer que existe un marco para desenvolverse. La 16 establece el marco conceptual. Ustedes han visto en Contabilidad 1, la 16 nos da la definición de activo, nos da la definición de pasivo, nos da la definición de patrimonio neto, nos dice cuáles son los objetivos de la contabilidad, nos dice quiénes son los usuarios, nos dice cuáles son los requisitos de la información. Cómo tenemos que presentar la información para que idóneos en la materia la entiendan y puedan tomar decisiones. Entonces eso está en la 16. Pero es aplicable, tiene normas, es un marco conceptual para distintas a las referidas en la resolución técnica número 26. ¿Qué es la resolución técnica 26? Insisto, esto es a título informativo y la idea es que conozcan dónde estamos parados en la profesión en este momento. Insisto, es un vuelo de pájaro, no vamos a profundizar demasiado, pero sí quiero que conozcan de qué se trata, que después la vida no nos sorprenda
con todo este compendio de resoluciones técnicas que tenemos vigentes. Que al final, cuando estemos terminando de hacer este repaso por las normas técnicas, les voy a contar algo que está en este momento en proceso dentro de la Federación. Decía que la 16 establece el marco conceptual de las normas contables profesionales distintas a la referida a la resolución técnica número 26. La resolución técnica número 16 es del año 2000. En el año 2000 ha comenzado un proceso de adaptación de las normas contables profesionales argentinas, adaptación a las normas internacionales de contabilidad o normas internacionales de información financiera. ¿Qué hizo la resolución técnica 26? Adopta, y usé dos palabras, usé la palabra adaptación, que la RT16 es el origen de la adaptación de las normas argentinas a las normas internacionales. Y la resolución técnica 26 adopta, hay una letra, una vocal de diferencia, adapta a la 16, adopta a la 26. ¿Qué hace? Adopta las normas internacionales de contabilidad para determinados entes. En principio, hoy, las normas de la RT26 dicen que determinados entes van a aplicar obligatoriamente NIC y NIF. Normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera. No son dos cosas diferentes, sino que es todo lo mismo. Existen, conviven NIC, NIC y NIF, NIIF. ¿Por qué? A las NIC la dictó un organismo, el IASSI. Es una sigla en inglés que significa, son los comités internacionales elaboradores de normas de contabilidad. Y a las NIF las emitió el IASC, IASB-C, IASB-B. Esos dos entes, uno tuvo vigencia durante un periodo y fue reemplazado por el otro. El primero emitía NIC y el segundo emitía NIF. Pero el que emitía NIF no descartó las NIC, sino que siguió, en lugar de seguir llamando las NIC, empezó a llamarlas NIF. Entonces conviven NIC y NIF. Obviamente cada una con su determinado tema. No sé si queda claro. Bueno, parece que sí. Entonces, ¿qué hace la 26? La 26 dice, adopta esas normas internacionales para empresas radicadas en la Argentina. El resto aplica el marco conceptual establecido en la resolución técnica número 16. Entonces, en materia de normas vigentes, hoy nosotros tenemos este cuadrito que es un cuadro que contiene la aplicación de estas tres resoluciones técnicas. RT significa resolución técnica, eso ya lo conocen. La resolución técnica número 17, la resolución técnica número 26 y la resolución técnica número 41. Y son normas que establecen cuestiones de aplicación general. La resolución técnica número 26 ya les dije. Es la resolución técnica que adopta las normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera. La resolución técnica 16, no, empiezo por la 41. La resolución técnica número 41 establece normas, establece cuestiones de aplicación general, entre ellas normas de evaluación y de medición, para entes pequeños y medianos. Y la resolución técnica número 17 prevé normas que se refieren a cuestiones de aplicación general para entes que no califican como pequeños y como medianos. Entonces, ¿qué quiero significar con todo esto? Estamos viendo que tenemos 4 tipos de entes. Tenemos entes pequeños, tenemos entes medianos, tenemos entes que no califican ni como pequeños ni como medianos, serían entes grandes, pero no se los define como entes grandes, sino que se califican como entes que no son ni pequeños ni medianos, y tenemos entes que aplican normas internacionales.
Para esos entes, cada uno de los entes tienen normas, pero no todas las normas son aplicables para todos los entes, ni son obligatorias para todos los entes, salvo situaciones especiales. Entonces, los invito a que esto lo hagan. En realidad no los invito, porque lo voy a hacer de esta manera. Mi forma de transmitirlo esto es empezando de abajo hacia arriba. Podría hacerlo al revés. Pero vamos a empezar por el volumen, por el tipo de entes que tienen mayor volumen en el país. Cerca del 90% de las empresas en Argentina son entes pequeños. Para la contabilidad, un ente es pequeño si durante el ejercicio inmediato anterior ha tenido un nivel de ingresos que no supera un determinado importe. Originalmente fueron 15 millones de pesos. Estoy hablando del año 2014. La resolución técnica número 41 se emitió en el año 2014 y fue aplicable por primera vez para entes que cierren ejercicio a partir del 1 de enero del 2015. En ese momento se dijo, ente mediano, ente pequeño es aquel ente que tuvo ingresos, primer línea del estado de resultados de todos los recursos y gastos, que sean menores a 15 millones de pesos. Estoy hablando en cifras del año 2014, que no son las cifras de hoy. Por acá debo tener las cifras de los últimos años, ya las voy a buscar. Acá está. Pero primero les voy a contar las cifras originales. Julio de 2014 eran, en el 2014 eran 15 millones de pesos. Para calificar a un ente como mediano, eran aquellos entes que habían tenido en el primer renglón de su estado de resultados, o estado de ingresos, de recursos y gastos, que estamos en presencia de un ente sin fines de lucro, ingresos comprendidos entre 15 millones, un peso, y 75 millones. ¿Me siguen? Y los entes que no calificaban ni como pequeños ni como medianos eran aquellos que tenían ingresos, insisto, ingreso es la primera línea del estado de resultados, esa que dice ventas netas de devoluciones y bonificaciones, superiores a los 75 millones de pesos. Y por último, el cuarto son los entes que cotizan en bolsa. Luego se incorporaron los bancos, luego se incorporaron las compañías de seguro. Esos entes, los que cotizan en bolsa, bancos y compañías de seguro, están obligados a aplicar las normas de la resolución técnica número 26. O sea que tienen que aplicar normas internacionales. Al 31 de diciembre del 2021, esa cifra que les comenté de 15 millones de pesos como límite para considerar a un ente como pequeño era de 91.292.000 pesos. El límite superior para el ente mediano era 456.462.686 pesos. Lo que en el año 2014 eran 15 millones y 75 millones, en el año, al 31/12 del 2021, requiere que al 31 de diciembre del 2020 los montos de ingresos o recursos sean 91.292.000, los que están por debajo de esa cifra serían entes pequeños, y entre 91.292.000 y 456.462.000 pesos serían ente mediano. Lo que superan esa cifra de los 456 millones ya son entes que no califican ni como pequeños ni como medianos. ¿Me han seguido hasta ahí? En la clasificación en 4 tipos de entes: pequeños, medianos, ni pequeños ni medianos, y entes que cotizan o que aplican el RT26. ¿Se entendió que hay 4 tipos de entes? Profesor, el monto era el segundo 91.292.000 y 456.462. 456 millones.
Ah, Eso se va actualizando mes a mes, ¿no? Se va reexpresando por el mismo índice que se hace el ajuste por inflación, se va reexpresando la cifra. sí, Allá por pero diciembre del a 2014 eran finales 15 del millones. 2020 era eso, ¿no? A fines del Claro, 2020 era eso. Bueno, exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Para qué sirven estas cifras? A usted le llega un estado contable y dice, ¿qué norma aplico? ¿Para ente pequeño, para ente mediano, para ente que no califica ni pequeño ni como mediano, o para ente que aplica normas internacionales? ¿Me siguen? ¿Cuál es el primer problema que se presenta? Eso es lo que les quiero decir. Sí. Usted agarran el estado de resultados y sabe cuánto tuvo de ingreso esta empresa en el ejercicio anterior. 91 millones. Me voy a ver 91 millones, a ver, monto de ingreso para ser ente pequeño, 91 millones 292. Listo. Califica como ente pequeño. ¿Está claro? Ya tenemos tenemos el primer problema resuelto. De acuerdo a la contabilidad, es un ente pequeño. Esto no tiene nada que ver a lo que se define como PYME para la CPYME, la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Eso tienen otras pautas para calificar un ente como pequeño o como mediano. Para la contabilidad, la pauta es esta. Salvo que se trate de una empresa que venda, que sea una compañía de seguro, que haga captación de fondos y ahorro, que sea banco, en ese caso no califica como ente pequeño, sea cual sea la cifra de ingresos que tenga. ¿Está claro? Yo solamente les doy la pauta numérica. Entonces usted agarra el balance, el estado contable del ejercicio anterior. Usted está por cerrar 31/12 del 2021. Cierra, bueno, está por cerrar, pongámosle ahora que estamos en septiembre, 31 de agosto del 2021. No, vuelvo al 31 de diciembre para no mezclar cifras. Usted está por cerrar 31 de diciembre del 2021 y está preparando la información para cerrar 31 de diciembre del 2021. Entonces, ¿qué hace? Se fija en el estado contable del 31 de diciembre del 2020, la cifra de ingresos, el monto de ingresos, primer número del estado de resultados dice 91 millones, entonces, como el tope es 91.292.537, está en condiciones de aplicar, está definiendo que se trata de un ente pequeño. ¿Me siguen? Si se trata de un ente pequeño, puede aplicar resolución técnica, fíjense acá abajo, resolución técnica 41, segunda parte, que es el juego de norma más simple que tenemos en estos momentos en vigencia. El que menos profundidad en el análisis de la información, de la registración y de la exposición requiere. Está hecho para entes pequeños porque se considera que un ente pequeño tiene un número limitado de personal para trabajar, no tiene tantos recursos, entonces no se le exige tanto nivel de información. Puede aplicar RT41, que viene el caso recordarles que la RT41 está dividida en tres partes. Una primera parte que tiene cuestiones generales, una segunda parte referida a normas de evaluación para entes pequeños y una tercera parte referida a normas de evaluación para entes medianos. Entonces, la más simple es la RT41, segunda parte. Pero, como me han enseñado en contabilidad, van a pensar ustedes que la información, que los estados contables sirven para tomar decisiones, yo tengo que buscar la forma de presentar mejor calidad de información. Entonces ahí es donde aplico la relación esta que dice costo-beneficio. ¿Vieron que hay restricciones a la información contable? Que la estudiamos cuando vemos la RT16, que hablamos de, ¿cómo se llama? Una es costo-beneficio, la otra es impracticabilidad, y me falta la primera. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Están en línea? Oportunidad, me pregunta Anael Puerta. Entonces era oportunidad, costo-beneficio, equilibrio entre el costo-beneficio e impracticabilidad. Entonces acá lo que se aplica
que podemos aplicar es la relación costo-beneficio. ¿Me conviene invertir más en mejorar la información contable para obtener mejores beneficios? Y probablemente sí, porque probablemente estemos en presencia de una empresa que requiera financiamiento. ¿Qué significa que requiera financiamiento? Que necesite platita. Entonces, ¿de dónde sale la platita? ¿De los inversores o de los prestamistas? ¿Y quién va a invertir en una empresa? ¿Quién va a prestarle a una empresa? El que prevea que la inversión que haga le va a generar rendimiento. Existe posibilidad que le genere rendimiento en forma de dividendos. O el que prevea que prestándole la empresa tiene capacidad para devolverle. Entonces, ¿cómo se toma esa decisión? En base a la información, no en base al juramento que le haga el propietario de te juro por Dios que te voy a devolver, o te juro por Dios que nos va a ir bien. Asociate con nosotros porque nos va a ir bien. ¿Vale eso para hacer una inversión o para prestar plata? No hace falta. Mostrame algo, mostrame cómo estás, cuál es tu situación, cuál es tu situación patrimonial, cuál es tu solidez, cómo está compuesto tu patrimonio, cómo está compuesto tu activo, tu pasivo, tu patrimonio neto. Entonces, la restricción esta de costo-beneficio, este requisito, esta restricción, es aplicable para este tipo de casos. Y la norma, fíjense, nos da la opción de aplicar RT41 tercera parte, que es una norma aplicable para entes medianos. Aunque este ente, por el nivel de ingreso, califique como ente pequeño, puede opcionalmente, puede optar por aplicar RT41 tercera parte. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Si quiero mejorar la calidad de la información, digo el RT17. RT17 es la que mejor calidad tiene para cuestiones de medición y de evaluación. Entonces, si considero que quiero mejor calidad para mi empresa, aunque sea pequeña, puedo optar por aplicar el RT17. E incluso, si quiero mejor información, puedo optar por aplicar NIF completa, Norma Internacional de Información Financiera completa, o Norma Internacional de Información Financiera para pymes, que es lo que adopta la resolución técnica número 26. Entonces, fíjense lo que está pasando acá. Simplemente nos han contratado un cliente, vino con el estado contable del ejercicio anterior, requiere que trabajemos sobre los estados contables del ejercicio actual, y nosotros decimos a ver qué no le vamos a aplicar. Tenemos definido que se trata de un ente pequeño, por el volumen de sus ingresos, y tiene para aplicar entonces RT41 segunda parte, o RT41 tercera parte, o RT17, o normas internacionales de información financiera completa, o normas internacionales de información financiera para pymes. 5 opciones. O sea que cuando llega un cliente, tenemos la posibilidad de analizar 5 opciones. Tenemos que, obviamente, reunirnos con ese cliente, ver la necesidad de información que tiene, el grado de profundidad o de complejidad que requiere, cuáles son las decisiones que necesita que se tomen sobre todo contable, y en base a eso tomar la mejor decisión. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si el mismo ente, el mismo análisis, nos lleva a que los recursos o el monto de ingresos al cierre del 31/12 del 2020 estuvo comprendido entre 91.292.537 y 456.462.686, estamos en presencia de un ente mediano. La pauta numeral nos indica que estamos en presencia de un ente mediano. Ente mediano, dijimos, ente pequeño tiene 5 juegos de normas sobre el cual puede optar a aplicar. Un ente mediano ya tiene 4. ¿Por qué?
Porque al ser un ente mediano ya no puede aplicar las normas para entes pequeños. O sea, no puede aplicar las normas de la segunda parte del RT41. Puede aplicar desde RT41 tercera parte, que son normas para entes medianos, RT17, NIF completa o NIF para pymes. ¿Está claro? Si el ente supera el límite superior para ser considerado ente mediano, o sea, los 456.462.686 pesos, si lo supera, va a calificar como un ente que no es ni pequeño ni mediano. Acá, fíjense acá, restantes entidades que no califiquen como entes pequeños o medianos. En ese caso, no puede aplicar resolución técnica número 41. Directamente de la 17 en adelante. Aplica la 17 o aplica opcionalmente normas de información, normas internacionales. Y por último, las entidades incluidas bajo el régimen de oferta pública, bajo control del Banco Central de la República Argentina, y ya próximamente las entidades de seguro que ya están en un proceso de implementación de las normas internacionales, la única alternativa que tienen es aplicar normas internacionales de información financiera. En la práctica profesional nos encontramos con esta situación cuando se nos presenta un cliente y tenemos que tomar esta decisión. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda sobre este cuadro que les presento a título informativo? ¿Les gustó lo que tenemos en vigencia en este momento en nuestra profesión? ¿Lo sabían? No se oye. Profesor, si sería ente pequeño, o sea, con el ingreso de ventas netas inferior a 91.292.000, sería más simple, digamos, y menos complicado directamente adoptar la RT41 segunda parte. Sí, es así. Casualmente está hecho para eso. Como se entiende que son entes que tienen lo que son estructuras administrativas pequeñas, normalmente por ahí en estos entes trabaja el contador y un ayudante que hace la registración, que hace la liquidación de impuestos, que hace la liquidación de sueldo, hace el balance, audita el balance. Entonces, se ha dictado esta norma para ese tipo de entes. Pero, sin perjuicio de eso, y son las normas más fáciles, pero también más simples, con menor grado de complejidad. Por ejemplo, las normas de la RT41 segunda parte no exigen la segregación de los componentes financieros implícitos, ni para las ventas ni para las compras. ¿Se acuerdan que vimos segregación de componentes financieros implícitos? Bueno, la 41 segunda parte no lo exige. Las otras normas sí lo exigen. Desde la 41 tercera parte en adelante, se deben segregar los componentes financieros implícitos. Por ejemplo, ¿escucharon hablar del método del impuesto diferido para la registración del impuesto a las ganancias? Sí, La RT41 segunda parte no obliga a los entes pequeños a registrar el impuesto a las ganancias por el método del impuesto diferido. Desde ente mediano para arriba están todas obligadas a registrar el impuesto a las ganancias por el método del impuesto diferido. Es un trabajo adicional, pero un trabajo adicional que mejora la calidad de la información. Por eso yo les dije, por ahí no hagamos solamente el análisis pensando que es lo más fácil para nosotros, como profesionales que estamos en esto y tenemos que hacer la presentación de los estados contables. Pensemos que los estados contables debieran ser útiles para tomar decisiones. Lamentablemente, en muchos casos, donde se presenta información incompleta, el banco
que para darnos autorización para girar el descubierto nos pide información extracontable porque no le alcanza con la información contable. Y esa es una decisión. El hecho de que un banco autorice girar el descubierto es una decisión que toma el banco, porque nos está prestando plata. ¿Se acuerdan de eso, no? Lo que es el sobregiro en descubierto. Quiere decir, usted libra un cheque por 1.000 y tiene plata en el banco por 800, para que el banco le pague los 1.000 que usted dio la orden que pague de ese cheque, le tiene que prestar 200, porque usted tiene solamente 800 pesos. Le está haciendo un préstamo. Incluso para la autorización de girar el descubierto, para hacer ese préstamo, están exigiendo por ahí alguna información extracontable, porque no está alcanzando con la información contenida en los estados contables. Por eso yo les decía hace rato. La 41, segunda parte está bárbara, entes pequeños, nos simplifica un montón la tarea, hay muchas cosas que no hay que hacer, no hay que, qué sé yo, no hay, entre lo que le dije, el tema del componente financiero, la segregación de los componentes financieros implícitos, el tema del método del impuesto diferido, algunas cuestiones de exposición que no exigen que se presenten separados, por ejemplo, los resultados financieros y por tenencia generado por activo y generado por pasivo. Acepta que se presente todo en una sola línea. Pero eso es información escasa. Y no alcanza para una decisión, por ejemplo, de pedir un préstamo. Ahí es donde tenemos que evaluar nosotros la importancia de usar una u otra norma, no solamente en lo que es la sencillez. Usted va a decir, sí, bueno, pero no nos pagan por eso. Veamos qué decisión tomamos para mejorar la calidad de nuestro trabajo y de alguna manera lograr vender nuestro servicio, venderle la utilidad que tiene nuestro servicio, y en algún momento lograremos que nos paguen también por eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo no quiero decir, no, seamos más papita que el papa y presentemos, hagamos un trabajo detallado, nos cueste lo que nos cueste. Les dije, tengamos en cuenta la ventaja de la relación costo-beneficio. Si presentar mejor información nos representa que la empresa obtenga mejores decisiones, por ejemplo, en cuanto a fuentes de financiamiento, bueno, es válido y lo vendamos de esa manera en nuestro trabajo. ¿Está claro? Profesor, entonces, aplicar para el ente pequeño la RT41, ahí estaríamos en desventaja, porque siempre el empresario por ahí necesita el financiamiento de los bancos. Claro, por eso es lo que hay que analizar. Sí, sí, ahí, eso es lo que estoy apuntando, a ese tipo de decisiones que es la que tomamos nosotros. El método del impuesto diferido, que también le conviene aplicar lo que no. Sí, porque el método del impuesto diferido, como objetivo, procura que se refleje en la contabilidad el reconocimiento de hechos que los conocemos en este momento, pero que se van a producir en el futuro. Acá alguien me pregunta en el chat, bueno, no entiendo la pregunta del RT26, ¿dónde quedaría? El RT26 es obligatoria para aquellas entidades que cotizan en bolsa, ya sea que cotizan acciones u obligaciones negociables. Obligaciones negociables es una fuente de financiamiento que utilizan las empresas que cotizan en bolsa. La RT26 es la que les permite aplicar las normas internacionales a ese tipo de empresas. Luego, acá por ejemplo, me dice otra alumna, profe, por ejemplo, frente a una inversión en extranjero, al mostrar la información de la empresa conviene NIF. Y sí, obviamente que va a convenir NIF. Por ahí tenemos una empresa pequeña que hace exportación o importación y que necesita brindar información a inversores o a proveedores del extranjero. Entonces, esa empresa que presente la información al extranjero para que del extranjero tomen decisiones, si le presentan el lenguaje internacional, lo va a entender mejor y va a saber que hay un nivel de revelación de información mayor que al contenido en las normas nacionales. Entonces, me gusta el debate que se genera, porque evidentemente era lo que pretendía mostrarles. No existe una única receta. Existen diferentes alternativas que hay que analizarlas, obviamente conociendo
distintas situaciones y analizando la relación. Acá es donde analizamos la relación costo-beneficio. Si al empresario, mira, te conviene que te lo haga de esta manera, porque de esta manera brinda una mejor calidad de información, y una mejor calidad de información genera una mejor toma de decisiones. Ustedes imagínense que si de soltero, cuando estamos de novios, tenemos buena información sobre la novia o el novio, y no sé cuánto nos o se casarían. Piénsenlo, piénsenlo. Si les dejó picando, ¿no? Sigamos con las normas que están vigentes. RT 6, ¿saben de qué se trata, no? Ya la sufrieron en Contabilidad 2. Muchos hace poquito, algunos otros un poquito antes. RT 6, ajuste integral por inflación. Es una norma que se puso en vigencia, nunca se derogó, simplemente estuvo frisada, y se puso en vigencia en su totalidad con algunas definiciones respecto al punto de partida a partir de los ejercicios cerrados a partir del 1 de julio del 2018. Hasta el 30 de junio del 2018 se consideró que estábamos en un contexto de estabilidad monetaria. A partir del 1 de julio del 2018 se considera que ya no estamos en un contexto de estabilidad monetaria y se volvió a aplicar la resolución técnica número 6, que ampliamente la vimos en Contabilidad 2. En el medio de la resolución técnica número 6 hubo una activación a partir de una resolución de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejo Profesional de Ciencia Económica, que fue la 539/18, podrían escuchar nombrar esa resolución, que fue la que dijo, a ver, ¿qué hacemos con los stocks en los estados contables de anteriores a julio del 2018? ¿Qué pasó en Argentina? Desde la última vez que se aplicó el ajuste por inflación fue en el año 2003 y se volvió a aplicar en julio del 2018, 15 años después. Bueno, dentro de esos 15 años, si bien es cierto, siempre se dijo que estábamos en un contexto de estabilidad monetaria, sabíamos que no estábamos en un contexto de estabilidad monetaria. Tuvimos inflaciones que superaron ampliamente el 100% trianual que fija como pauta la RT17. Después tenemos otras resoluciones como la 14, la 18, la 21 y la 23 que tratan temas varios, dice ahí. En el medio hay resoluciones que fueron modificatorias de otras y se incorporaron a las mismas. La resolución técnica número 14 es una resolución que es necesario analizarla cuando estamos en presencia de participaciones en negocios conjuntos. La resolución número 18, la técnica 18, se trata sobre el desarrollo de algunas cuestiones particulares. Por ejemplo, cuestiones que hemos visto en Contabilidad 2, llave de negocio, arrendamientos, el operativo y el financiero. Otra cosa que no la hemos visto, pero sí la hemos nombrado, reestructuraciones de negocios, escisiones, información por segmento, resultados por acción. La 18 tiene ese tipo de contenidos. La resolución técnica número 21, también la vimos, es la que se refiere a lo que es valor patrimonial proporcional, consolidación de estados contables. La 23 se refiere a la contabilización de los beneficios a empleados. Después tenemos la resolución técnica número 22. La resolución técnica número 22, luego modificada por la 46, hace poquito, hace un par de años, se refiere a normas de exposición y de evaluación para entes que tienen
su actividad dedicada a las actividades agropecuarias. Fíjense, yo les dije la BRT26, luego modificada por la 46. La 46 desaparece del mapa. Está incluida dentro de la 22. Directamente se incluyen las modificaciones y en el articulado dice artículo tanto modificado por la resolución técnica número 46. Y nosotros vamos a trabajar con la resolución técnica número 22, porque vamos a trabajar con estados contables, las particularidades de los estados contables para entidades, para empresas agropecuarias. Las empresas agropecuarias tienen la característica de que hay una situación natural que se produce, que es el crecimiento vegetativo, tanto de las actividades agrícolas como las actividades ganaderas. Entonces requiere que ese crecimiento vegetativo tenga un tratamiento específico en la contabilidad para que los estados contables presenten adecuadamente la información. Y ya pasamos al sector que, bueno, si bien es cierto la 22, sobre la actividad agropecuaria, vamos a trabajar en contabilidad 3, ahora vamos a ver las normas de exposición. La 8 es la norma general de exposición contable. Es aplicable a todos los estados contables. Bueno, cualquiera sea el tipo de actividad que desarrolle. Y la resolución técnica número 8, dentro de su articulado, prevé que la federación, que ha recibido delegación por parte de los consejos profesionales de ciencia económica para el dictado de normas, prevé que se dicten otras normas para casos particulares. Es así que la RT9 tiene normas particulares para entes comerciales, industriales y de servicios. La RT11 tiene normas particulares para entes sin fines de lucro. Y la RT24 tiene normas particulares para cooperativas. La RT24 tiene normas de exposición, de evaluación y de exposición para cooperativas. RT24, que fue modificada por la 51, la modificación se puso en vigencia el año pasado. Todas estas normas, incluida la resolución técnica número 22, son las normas con las que vamos a trabajar en contabilidad 3. ¿Dónde encontrar la normativa? Anoten. Salud. Salud. ¿Dónde encontramos la normativa? En la página de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica. www.fapse.org.ar. Ustedes entran a la página esa y ahí está todo el compendio de resoluciones técnicas. Pero ojo, entren a la página de la FAPSE, tengan en cuenta entrar con esta dirección. Porque si ustedes ponen normas, resolución, por ejemplo, tienen a ver la resolución técnica 17, están aburridos un sábado a la noche y dicen, ¿qué hago? Me voy a poner a ver la resolución técnica 17. Entonces, googlean RT17 y les va a salir. Le van a salir distintas alternativas. Y por ahí les sale la resolución técnica de un consejo. La van a ver y lo más probable es que esté desactualizada. Entonces, entren a la página de la Federación directamente. Y en la página de la Federación pongan normas vigentes, normas argentinas vigentes, NSP, normas contables profesionales, y normas nacionales, serían normas nacionales, y también están las normas internacionales. No necesitan contraseña, no necesitan loguearse, entran a la página de la Federación y encuentran absolutamente gratis todas las normas. Encuentran absolutamente gratis los informes del CECI, los informes del CENSIA. Nosotros varias veces hemos hablado, hemos comentado sobre la existencia de determinados informes. Qué sé yo, me viene a la cabeza el informe 14, haberlo mencionado cuando se habla, vieron que hace rato dije de la obligación de segregar los componentes financieros implícitos, que
si no se conoce el precio de contado de una operación, hay que estimarlo. ¿Cómo se estima? Buscando una tasa de mercado. Bueno, hay un informe que se llama el informe número 14, que nos indica cómo buscar esa famosa tasa de mercado. Esto es una pregunta de examen, ¿no? Pues dice, hay que descontarlo con una tasa de mercado. Y entonces la pregunta es, ¿cuál mercado? Y por ahí no saben contestarle. Hay que ir al banco a ver cuál es la tasa que está vigente y buscar, hay diferentes tasas, pero diferentes operaciones. Después también hay en la página de la FAPSE lo que se llama el informe 30, que lo vimos cuando vimos bienes de uso en contabilidad 2. Seguramente yo me acuerdo haber hecho mención en clase teórica, y también se hace mención, porque se da algún ejercicio del informe 30 en clases prácticas. Hay interpretaciones. Nosotros durante el transcurso de este año, de este curso, digamos, de contabilidad 3, vamos a ver uno de los estados contables básicos, que es el estado de flujo de efectivo. Y hay una interpretación, que es la número 2, que se refiere específicamente al estado de flujo de efectivo, que también está incluida dentro de esta página de la Federación. Entonces, ¿qué les quiero significar con todo esto? Veamos el objetivo de todo esto. Es decir, no hace falta que salgan corriendo a comprar el compendio de normas técnicas que vende Reparo, que vende Bullati. Tienen la información actualizada en la página de la Federación. ¿Está claro? Sí, profe. Espero haber logrado el objetivo de mostrarle, así, abuelo de pájaro, como les decía, el conjunto de normas sobre el cual nos tenemos que mover el día que estamos egresados. Ustedes piensen que están a meses de egresar de la carrera, ¿o no? $60, 70 meses, pero son meses. Aparte de las normas contables profesionales, tenemos también que cumplir con normas legales. Normas legales que encontramos en el Código Civil y Comercial y en la Ley General de Sociedades. La Ley General de Sociedades, bueno, el Código Civil y Comercial fue unificado y fue puesto en vigencia en el país el 1 de agosto del 2015. Antes de esa fecha teníamos un Código Civil por un lado y el Código de Comercio por otro lado. A partir de agosto de 2015 se unificó. Se respetaron algún articulado de los códigos anteriores, y se generó nueva información y se eliminó otra información. Y la Ley General de Sociedades no es otra que la Ley 19.550, que nosotros la conocíamos, y por ahí la van a encontrar en alguna bibliografía, como Ley de Sociedades Comerciales. A partir de la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial, se llama Ley General de Sociedades, sigue siendo la Ley 19.550. Acá también les dejo la diapositiva, voy a hacer una mención de dónde encontramos, que seguramente ustedes ya la han visto, pero nunca está de más jugar una repasada rápida. No voy a detenerme demasiado en este tema, pero decirles que capítulo 5, sección 7 del Código Civil y Comercial dice quiénes son los obligados a llevar contabilidad. En su artículo 320. Todas las personas jurídicas privadas. Todas las sociedades anónimas, SRL, sociedades, los distintos tipos societarios de la Ley General de Sociedades, sociedad comandita por acciones, sociedad comandita simple, sociedad, etc. Los entes sin fines de lucro que tengan su personalidad jurídica están obligados a llevar contabilidad. Quienes realizan una actividad económica organizada son titulares de una empresa de establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio, y cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros, la reubicación de los libros, como se establece en esta misma sección. Bueno, tenemos una pauta, una norma legal que nos dice quiénes tienen que llevar contabilidad.
El mismo artículo 320 dice que están excluidos de llevar contabilidad, salvo disposición en contrario, las personas humanas que desarrollen profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas, no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Este artículo dice excluidos de llevar contabilidad. Dice quiénes están excluidos. Pero, si lo leemos a contrario sensu, o sea, ¿quiénes no están excluidos? Dice, están excluidas las personas humanas que desarrollan profesiones liberales. Por ejemplo, un contador público nacional o actividad agropecuaria. Por ejemplo, un criador de abejas que producen miel. Que no están ejecutadas u organizadas en forma de empresa. O sea que, al contrario del censo, un contador, un abogado que ejerce la profesión liberal y que está organizado en forma de empresa, a partir de este artículo 320, está obligado a llevar contabilidad. No está excluido. Sí, hay modificación me pregunta Rodrigo Altobelli si la transición de la 19.550 a la Ley General de Sociedades se modificaron artículos. Sí, se modificaron artículos, se agregaron algunos y se suprimieron otros, pero no en lo que es en la Ley General de Sociedades no hubo modificaciones muy significativas. Sí en lo que es el Código Civil y Comercial. Por ejemplo, este artículo 320, que todavía, acá les digo, el contador que tiene colaboradores, una secretaria, un secretario, está organizado en forma de empresa y debe llevar contabilidad. No está definida todavía la situación esa. ¿Cómo hacerlo? Los consorcios de propiedad también estarían obligados a llevar contabilidad. Lo que, si lo vemos con una visión optimista, es un nicho de mercado que abre posibilidades de trabajo para los contadores, ¿no? Una finca con ganadería como negocio familiar entraría como actividad de persona humana agropecuaria o como persona jurídica agropecuaria. Bueno, hay que ver cómo está constituida, pero estaría obligada, si está organizada como empresa, estaría obligada a a hacer contabilidad. Estamos hablando que esta finca podría estar organizada como una SRL o podría estar organizada como una sociedad de hecho, o en cabeza de un solo, del propietario, o sea, del dueño, del patriarca del grupo. Entonces, en ese caso, está organizada como empresa, está obligada a llevar contabilidad. Después, siguiendo, bueno, el modo de llevar contabilidad lo prevé el artículo 321, está bastante desactualizado, pero en la pata legal de la contabilidad, los registros indispensables, libro diario, inventario de balance, aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar. Estamos hablando de criterio, pero podríamos incluir libro IVA venta y libro IVA compra, en estos casos. Después el artículo 323, también bastante desactualizado, y tenemos regímenes de llevar los libros por medios computarizados. Existe la opción de que el registro público, en nuestro caso, está incluido dentro de la Impresión General de Personas Jurídicas. El registro público de comercio forma parte de la Impresión General de Personas Jurídicas acá en Salta, y esto ya queda un poco desactualizado porque dice que hay que llevarlos encuadernados. Bueno, el registro autoriza a emitir los libros por medios computarizados, imprimirlos y luego hacer la rúbrica, pero naturalmente que eso hay que pedirlo por anticipado. Prohibiciones de los libros que no vienen al caso para esta charla, pero se los dejo ahí como diapositiva, me pasé. El artículo 25 dice la forma de llevar los libros, los registros. El artículo 326 habla de estados contables, y es lo que es el objetivo de esta materia, o la razón de ser de esta materia. Y dice el artículo 26 del Código Civil, 326 del Código Civil y Comercial, que al cierre del ejercicio, quien lleva contabilidad obligada o voluntaria, ya vimos quiénes están obligados, quiénes están excluidos y quiénes no están excluidos,
sino que están incluidos porque no cumplen la pauta de la exclusión, deben confeccionar sus estados contables que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deben asentarse en el registro de inventario y balance. Bueno, hoy sabemos que las normas técnicas nos obligan a llevar 4 estados contables básicos: el estado de situación patrimonial, el estado de resultado o recursos de gasto en el caso de entes sin fines de lucro, el estado de evolución de patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. El artículo 327 dice que en el diario se deben registrar todas las operaciones relativas a las personas. Bueno, un poco les comentaba, lo de la registración del libro diario es la primera aparición que tiene en la contabilidad un hecho susceptible de tener impacto económico y de ser registrado. Artículo 328 habla de cuánto tiempo hay que guardarse la documentación, libros y registro, habla de 10 años desde la fecha del último asiento. Y la Ley General de Sociedades, la 19.550, tiene un capítulo, acá está, vigencia 1 de agosto del 2015, creo que usé esa fecha, me parece haber dicho agosto del 2015, estoy casi seguro, que establece requisitos en materia de presentación de estado contable. Pero también quedó bastante desactualizado. Habla del balance general, que es nuestro estado de situación patrimonial. La resolución técnica número 8 habla de estado de situación patrimonial o balance general. El resultado del resultado, cuenta de ganancia y pérdida. Nosotros hablamos de estado de resultado y cuentas de recursos y gasto, estado de recursos y gasto, estado de evolución del patrimonio neto, que no es complementario, sino un estado contable básico. Y habla de acá del estado de origen y aplicación de fondos, que era una forma de presentar la evolución financiera de un ente. Hoy, la evolución financiera de un ente se presenta con el estado de flujo de efectivo. Y es obligatorio para todo tipo de entes. En este caso, este estado era obligatorio solamente para los entes que, del artículo 299 de la Sociedad de Explotaciones, entes que cotizaban en bolsa. Hoy es estado contable básico y obligatorio para todo tipo de entes. ¿Qué pretendo significar con esto? Por si no quedó claro. La norma legal que obliga o que de alguna manera determina qué es la información que se debe presentar es el Código Civil y Comercial, es la Ley General de Sociedades. Pero, fíjense que está desactualizada respecto a las a lo que tenemos en vigencia. ¿Sí? Organismos que ejercen control de aplicación de las normas contables legales. Y acá tenemos, también son organismos que emiten normas para la presentación de estados contables. Y acá tenemos la CNV, que es la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que es el instituto que ejerce, que tiene facultades sobre cooperativas y mutuales, la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, que tiene incluida dentro de en su área a la Dirección General Impositiva y a la Dirección General de Aduana, DGI y DGA, la Dirección de Personas Jurídicas, que en Salta se llama así, Dirección de Personas Jurídicas, que hace un par de años tiene incluido al Registro Público de Comercio, que es donde se presentan los contratos constitutivos y las modificaciones de las distintas sociedades. Acá cierro esta parte de ubicarnos en las normas legales, normas profesionales y normas particulares de algunos entes. Les pregunto si hay alguna, a ver si hay alguna pregunta en el chat. No hay. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Por ahí probablemente veamos ahora en adelante algunas diapositivas que se hayan compartido con todos, pero no importa, porque también creo que es válido, me parecía válido traerla a colación, aunque ya la hayan visto,
para introducirnos en todo este tema. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Profesor, el Sí. estado de origen y aplicación de fondos, que ahora se llama estado de flujo de efectivo, dijo. No, lo que dije que los estados contables deben mostrar la situación patrimonial y la evolución económica y financiera de un ente. ¿Sí? Eso lo definimos como un objetivo. La situación patrimonial es una foto, la situación económica se la ve el estado de resultado y la evolución financiera hay distintas alternativas. En algún momento, en la RT8 estaba vigente estado de origen y aplicación de fondos y o estado de variaciones de capital corriente se llamaba. Esto le cuento como parte de la historia. Antes que se incorpore el estado de flujo de efectivo como estado contable básico, la información financiera se revelaba a través del estado de origen y aplicación de fondos o del estado de variaciones de capital corriente. Se derogaron esos dos estados y hoy la información financiera se expone en lo que es el estado de flujo de efectivo. No es lo mismo. Pretenden informar sobre la evolución financiera de un ente, pero lo hacen de manera diferente. Hoy lo que está vigente es el estado de flujo de efectivo, que nosotros tenemos bastante clases teóricas y prácticas destinadas al mismo. ¿Se entendió? No existe ya el estado de origen de aplicación de fondos. Sigue estando ahí en el artículo ese de la Ley General de Sociedades, pero no existe. Y el estado de flujo de efectivo es otra cosa, es diferente. Tiene la misma información. La evolución final, la exposición de la evolución de la información financiera ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo hasta llegar a lo que hoy es el estado de flujo de efectivo, que sigue evolucionando y sigue mejorando la información. Para terminar con el tema, casi se me pasa, que les dije que le iba a dar una información, luego de que terminemos de ver las normas contables de Argentina, hoy en la Federación, en el Centro de Estudios sobre Normas de Contabilidad y Auditoría, que se llama CENCIA, dependiente de la Federación, vieron la FAPS, hace rato veíamos la página de la FAPS, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, se está trabajando sobre algo que se llama NUA, N-U-A, que son las normas unificadas argentinas. Se está trabajando en una unificación de las normas y no tener tantos juegos de normas, porque nos complica la vida. Ustedes probablemente hoy cuando me han escuchado hablar de la RT17, segunda parte, tercera parte, RT41, RT26, ni es para pyme, ni comunes, habrán dicho, ¿todo ese juego de normas tenemos? Sí, todo ese juego de normas tenemos. Hoy, en estos días, se ha puesto está entrando en un periodo de consulta, probablemente se lo haya contado Torres el martes, la norma unificada argentina. Se lo aprueba la licencia y lo pone a consideración de los distintos consejos para que en un periodo de consulta, para que se opine, se hagan sugerencias, se hagan recomendaciones sobre los mismos. O sea que es muy probable que muchas de estas normas se unifiquen en una sola y se den distintas variantes en función al tipo de empresa. No creo que estemos estudiando al vicio lo que estamos estudiando, porque ¿qué pasa? Les comentaba al principio de la clase, nosotros procuramos transmitir teoría contable, más allá de la norma que esté vigente, casualmente por este tipo de situaciones. Las normas pueden variar por cuestiones políticas, y no hablo de política nacional ni política partidaria, sino de política interna de la profesión. Hay decisiones que se toman por cuestiones de política interna de la profesión, y se cambian modelos por cuestiones de política interna de la profesión. ¿Sí? ¿Quedó claro? No sé quién me preguntó. El estado de origen de aplicación de fondo no tiene nada que ver con el estado de flujo de efectivo. Hoy está vigente el estado de flujo de efectivo. Para pasarlo limpio ya la respuesta a la pregunta esa.
Veamos, las normas contables profesionales son aplicables para empresas en marchas. ¿Qué significa una empresa en marcha? Los principios de contabilidad generalmente aceptados decían que uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados era el principio de empresa en marcha. Y decía que el principio ese decía que empresa en marcha es un ente con plena vigencia temporal y proyección futura. La RT41 y la RT17 tienen un concepto de empresa en marcha que es prácticamente el mismo, dicho en otras palabras. Empresa que está en funcionamiento, o sea, vigencia temporal, y continuará su actividad dentro del futuro previsible, proyección futura. Para esos entes se aplican las normas contables profesionales. Hay dos preguntas en el chat. Me preguntan si el martes hay clases. La respuesta es no. Volvemos el jueves. Vuelvo yo. Y me pregunta María Milagros, ¿cuánto tiempo demoraría en salir? En unos años no debería ser tanto. Entra en un proceso de consulta que son 90 días. De ahí lo tiene que analizar y luego lo tiene que aprobar la Junta de Gobierno y es probable que se ponga en vigencia. Normalmente lo que se hace es ponerlo en vigencia a partir del 1 de diciembre, que es el 1 de enero, imaginen, pensemos desde el año 2023, pero con la posibilidad de ponerla en vigencia en forma adelantada. No creo que pase mucho más allá de fines del 2022. Pues ya estamos cerrando el 2021, sé que el periodo de consulta va a estar terminando casi a fines del 2021, se harán algunos trámites a mediados del 2022 y para... calculo que en un año puede ser. Eso hay que preguntarle bien a Torre. Torre está metido directamente en la federación, él es el que nos da información, pero está en la cocina. Concepto contable básico, ya lo vieron en el concepto de contabilidad. Sistema de información relativo al patrimonio del ente y su evolución económica y financiera, lo que le decía hace rato. ¿Qué nos informa la contabilidad? Patrimonio de un ente, o sea, información relativa al patrimonio de un ente y su evolución económica y financiera. Acá empezamos a incorporar el concepto de foto, patrimonio, foto, es la foto del patrimonio a un momento determinado, y el concepto de evolución, que es un concepto dinámico. Es una película. Evolución económica y financiera. ¿Dónde ve la evolución económica? En los estados de resultados. ¿Dónde ve la información financiera? En los estados de flujo de efectivo. Que procesa datos y brinda información útil para la toma de decisiones. No perdamos de vista esta palabra, por eso está en negrita. Información útil para la toma de decisiones por parte de los usuarios. Cuestiones de resolver, evaluación o medición. Cómo se reconoce la ganancia, por eso vemos los distintos modelos, esto lo vemos en contabilidad 2, y exposición, que es lo que lo tiene acá en contabilidad 3, donde vamos a trabajar básicamente, como les mostraba hace rato, con las resoluciones técnicas de exposición. La 8, como norma general, la 9, norma particular para entes comerciales y entes de servicio, la 11, para entes sin fines de lucro, la 22, para actividades agropecuarias, y la 24 para cooperativas. Objetivo de los estados contables: proveer información sobre el patrimonio del ente, la foto, a una fecha, y su evolución económica en el periodo que abarca, para facilitar la toma de decisiones económicas. Está claro que insistamos sobre esto, y por qué insistimos sobre esto, y por qué insisto con pensar en la opción de no hacerlo más fácil para nosotros, sino hacerlo más útil para la toma de decisiones. Personas interesadas, así lo dice la RT16, habla de personas interesadas, y habla de los inversores actuales y potenciales, de los empleados, acreedores, clientes, el Estado, y habla de los usuarios tipo, cualquiera sea el ente emisor. Y acá pone como usuario tipo, fíjense quiénes son los usuarios tipo: inversores y acreedores, tanto los actuales como potenciales. ¿Qué hacen los inversores y los acreedores? Ponen plata. ¿Se acuerdan de la estructura de inversión y la estructura de financiamiento? En la estructura de inversión tenemos el activo.
En la estructura de financiamiento tenemos el pasivo y el patrimonio neto. El pasivo por la plata que ponen los acreedores, el patrimonio neto por la plata que ponen los inversores. Entonces, los estados contables, una de las principales decisiones que van a generar va a ser financiación, que le presten plata para activar la estructura de inversiones. ¿Está claro? Y ustedes piensen, ¿a quién le prestaría plata? Yo siempre me acuerdo en los exámenes, en algunos ejemplos, y pongo el ejemplo, cuando estamos hablando tan livianamente de los préstamos y de los aportes irrevocables, y decís, che, si yo te pido el aporte irrevocable y me da la plata, y ahí es como que, estoy pensando, si yo pongo plata mía, ¿qué es lo que quiero que pase? Yo pongo plata para hacer una inversión. Digo, bueno, me asocio con un compañero de la facultad para poner el kiosco en la facultad. ¿Y para qué lo hacen? ¿Para qué se asocian? ¿Para ganar plata? ¿O no? O a ese compañero de la facultad le prestan plata para que ponga el kiosco, porque no quieren ser socios. Quieren prestarle 100 para que el otro lo devuelva a 120. ¿Pero qué es lo que pretenden? Que el otro le devuelva. Que el negocio que ponen genere fondos, genere una ganancia para mantenerme. No pensemos en ganar plata para darnos lujos, sino para mantenernos. Entonces, ¿a quién le prestamos plata o con quién nos asociamos? ¿Con quién confiamos? ¿Y en base a qué confiamos? A las creencias que son muy creyentes en Dios, en la Virgen, a que va todos los días a misa, o a que tiene información, o tenemos información de que esa persona con la cual nos asociamos o le prestamos plata, está en condiciones de pagarnos, generarnos un dividendo o devolvernos el dinero. ¿Está claro? Pensemos entonces qué información necesitamos para prestar y para que nos presten. Adicionalmente, y cuando pensamos, porque por ahí, colegas, yo no voy a dar mi visión, porque no quiero ser, no tengo por qué ser autorreferencial, pero hay colegas que dicen, pero al final si no nos pagan por hacer eso. Pero pensemos que si nuestro cliente crece, nosotros crecemos a la par de ellos. Y si hacemos un buen trabajo, el cliente no nos va a sacar. Si somos buenos empleados, el patrón, el empleador, no nos va a sacar. Los empleadores pretenden tener buenos empleados y no estar capacitando permanentemente a los empleados. Adicionalmente, también son usuarios tipos los entes sin fines de lucro no gubernamentales quienes les proveen o podrían suministrar recursos. Un ente sin fin de lucro puede ser una asociación civil, una fundación, donde hay gente que pone plata, dona, y necesita que le provean información adecuada para saber cuál es el destino de los recursos. Imagínense que si uno hace un aporte para una asociación civil, no está procurando obtener un lucro. Tiene un fin diferente, un fin social, un fin cultural, pero no tiene un fin económico. Entonces, ¿qué necesita? Información, que le provean información adecuada para saber cuál es el destino de los fondos y que no están cayendo en un destino diferente por el cual los aporta. Y en los casos de entidades gubernamentales, los cuerpos legislativos y de fiscalización. Bueno, ya en el caso de entidades gubernamentales se exige otro tipo de información complementaria también, ¿no? Que es la información contenida en presupuestos, por ejemplo, y las ejecuciones presupuestarias. Requisitos de la información, bueno, simplemente a modo de recordatorio, esto ya lo vieron. Lo vieron en contabilidad 1, seguramente lo vieron en contabilidad 2, los elementos de los estados contables, su situación patrimonial a la fecha de los estados contables. Acuérdense que cuando escuchen hablar de estados financieros, es la terminología que utilizan las normas internacionales. En las normas nacionales se habla todavía de estados contables. Aunque hay mucha terminología
en las normas profesionales muy similar a la utilizada por las normas internacionales. Recuerden que al principio de la charla les comenté que allá por el año 2000 empezó un proceso de adaptación de las normas nacionales a las normas internacionales, desde que sale la resolución técnica número 16. Otro elemento del estado contable es la evolución de su patrimonio durante el periodo, incluyendo un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso, la evolución de su situación financiera por el mismo periodo, expuesta de modo que permita conocer los efectos de las actividades operativas de inversión y financiación del periodo. Esta información está contenida en el estado de flujo de efectivo, que es el estado que informa sobre la evolución financiera. Y por último, otro elemento es otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e incertidumbre de los futuros flujos de fondos que los inversores y acreedores recibirán del ente por distintos conceptos. Serían hechos que requieren que se genere algún tipo de información complementaria que complemente, o sea, lo que complementario es lo que complementa a los estados contables básicos. Elemento de los estados contables. Algo contenido en la resolución técnica número 16. Relacionado con la situación patrimonial, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, cuando vamos a hablar sobre el estado de situación patrimonial. La definición de activo. Un ente tiene un activo cuando ya lo conocen a esto, debido a un hecho ya ocurrido. Controla. ¿Me escuchan? Un ente, decía, tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien, material, inmaterial, con valor de cambio de uso para el ente. Un bien tiene un valor para un ente cuando representa efectivo equivalente de efectivo, tiene aptitud para generar un flujo positivo de efectivo equivalente de efectivo. El carácter de activo no depende del hecho de que el ente tenga la propiedad. Esta es una definición de activo introducida ya por el año 2000, cuando se producía el proceso de adaptación de las normas nacionales a las normas internacionales, y uno de los motivos por el cual se cambia esta definición y se termina concluyendo que el carácter de activo no depende del hecho de que el ente tenga la propiedad, es las operaciones de arrendamiento financiero, las operaciones de leasing financiero. Es el típico ejemplo que en los exámenes finales pedimos cuando nos están hablando del requisito de esencialidad. Hace rato veíamos uno de los requisitos de la información contable, que es esencialidad, acá, ejemplo. Uno de los ejemplos del requisito de esencialidad que habla de que tenemos que tener en cuenta la realidad económica, la sustancia de un hecho por sobre la forma. El ejemplo típico es, yo di dos por lo menos hoy día en clase, pero el ejemplo típico es el del arrendamiento financiero. Algo que parece un alquiler, pero en realidad es una compra-venta financiada. Algo que no está, no figura como dueña la empresa, pero que en la interpretación, cuando se le corre el velo, se está encubriendo una compra-venta financiada luego de todo el análisis que se hace. Análisis que se hizo adecuadamente cuando trabajamos en contabilidad 2. Y otro requisito, otro ejemplo de esencialidad que también vimos hoy en clase, no hablamos de que ese era un ejemplo, pero que es un ejemplo, que es el tema de la segregación de los componentes financieros implícitos. Les di dos respuestas para una pregunta de examen que se hace prácticamente en todas las mesas. Ejemplo de esencialidad. Y muy pocas veces nos contestan bien, y en todas las clases, lo digo yo, lo dice Torres, lo dice Retro, lo dice Galeano, damos el ejemplo típico. A tal punto es el ejemplo típico que se ha cambiado la definición, el concepto de activo, como consecuencia del arrendamiento financiero.
Espero que hayan atendido. Los pasivos, tenemos la definición de pasivos, con características que ustedes ya conocen, no me voy a detener en esta definición que ustedes ya conocen, esto es simplemente una introducción al tema. Tenemos patrimonio neto, y acá yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice al final, a pesar de haberlo escrito yo mismo, pero normalmente es una definición que dan de patrimonio neto, y para mí no es una definición de patrimonio neto, sino simplemente un cálculo. El patrimonio neto de un ente resulta del aporte de sus propietarios o asociados y de la acumulación de resultados. Esa es la definición de patrimonio neto. Aporte de los propietarios más resultados acumulados. En el caso de entes sin fines de lucro, es muy probable que no haya aportes. No haya aporte de capital, sino que el ente se constituye con un determinado fin social o cultural y se va aportando periódicamente sin necesidad de que se trate de un aporte, o se van generando fondos sin necesidad de un aporte por parte de los asociados. Y acá abajo dice situación individual, que la pongo pero para decir que no es una definición de patrimonio neto, no simplemente una forma de cálculo. El patrimonio neto igual a la diferencia entre el activo y el pasivo. 100 menos 30 igual a 70. Pero esos 70 tienen una parte que es aporte de los propietarios y una parte que es acumulación de resultados. No digo que esto esté mal, ¿no? Que es verdad, si hacen activo menos pasivo, les va a dar el patrimonio neto. Si están en un conjunto económico, van a tener que hacer activo menos pasivo, menos la participación minoritaria de terceros, que no es un pasivo ni es patrimonio neto. El estado de situación patrimonial informa la composición del activo, del pasivo y del patrimonio neto a la fecha de cierre del ejercicio. Por eso dije que tiene la característica de ser algo estático. Es una foto que se muestra a la fecha de cierre, del ejercicio, a una fecha determinada. ¿Cuánto es el activo? ¿Cuánto es el pasivo? Y cuánto es el patrimonio neto y cómo está compuesto. Les comentaba hace rato la estructura. Tenemos la estructura de inversión formada por el activo, que se financia con fondos de tercero o fondos propios. Y decíamos que los usuarios, tipos, eran los inversores, o sea, tipos que aportan para engrosar el patrimonio neto, que son socios, y los acreedores, actuales y potenciales. Son los que de alguna manera van a financiar el activo. Y son los que toman, en general, las decisiones que requiere el ente. En general, los entes necesitan plata para desarrollar sus actividades, ya sea asociando a alguien o pidiéndola prestada. El estado de evolución del patrimonio neto, informa la evolución, la composición del patrimonio al inicio y al cierre del periodo. Por eso habla de evolución. Esto ya no es estático, esto ya tiene dinamismo. ¿Por qué? Tenemos cuánto es el patrimonio al inicio, cuánto es el patrimonio al cierre, y en el medio tenemos el análisis de las causas de los cambios cualitativos y o cuantitativos que se han producido en cada uno de los rubros. Componentes, aportes de los propietarios y resultados acumulados. ¿Qué será ese punto 33 que me ponen en el chat? No entiendo. Si hice alguna pregunta y me contestan. O si se escapó. Esta es la estructura del estado de evolución del patrimonio neto, donde muestra la evolución, composición inicial, cambios cualitativos y cuantitativos y composición final. El estado de resultado o estado de recursos y gastos es en el caso de entes sin fines de lucro, informa acerca de las causas que generaron el resultado atribuible del periodo.
El resultado de un periodo de la variación patrimonial no atribuible a las transacciones con los propietarios y resulta de la interacción de flujos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Acá, en esta oración, englobamos el concepto de ganancia. También pregunta de examen. Tenemos un enfoque, para determinar la ganancia tenemos un enfoque estático y un enfoque dinámico. El enfoque estático es la primera parte de la definición esta. El resultado de un periodo de la variación patrimonial no atribuible a las transacciones con los propietarios. ¿Por qué estático? Porque compara dos magnitudes en dos momentos. Patrimonio neto al cierre menos patrimonio neto al inicio, hay una diferencia. No toda esa diferencia es resultado. Hay que analizar cuál es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Y para analizar cuál es el resultado tenemos que extraer de la diferencia entre el patrimonio neto al cierre y el patrimonio neto al inicio lo que son aportes y retiro de los propietarios. Que están dentro del patrimonio neto, pero que no podemos decir que es el resultado. Si ustedes tienen un patrimonio neto al inicio de 50, hacen un aporte de 20 y el patrimonio neto al cierre de 70, si hago un enfoque estático para determinar la ganancia, digo 70 menos 50 es 20, ¿es ganancia los 20? Y la respuesta es no, porque lo puse yo. Hice un aporte adicional porque necesitaba, por el motivo que sea, hacer un aporte. Entonces, ¿cuánto es la ganancia? 70 menos 50 menos los 20 del aporte de los propietarios. La ganancia es 0. Ahora, si al final tengo 80, patrimonio neto al cierre 80, menos patrimonio neto al inicio 50. Me quedan 30. De los 30 hay 20 que es aporte de los propietarios y 10 que es la ganancia. Ese es el enfoque estático. Y el enfoque dinámico me va a arrojar 10 de ganancia, pero como resultado de la interacción de flujos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, que sería el enfoque dinámico y no es otra cosa que el estado de resultado. La definición de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas está en la resolución técnica número 16, que establece el marco conceptual. Que establece... Se cortó el... Se tildó. Entonces, ese sería el enfoque dinámico, que no es otra cosa que el estado de resultado. Ingreso y gasto, les recuerdo, les decía, está dentro de la resolución técnica 16, pero no está de más recordarle que ingresos y gastos están relacionados con los incrementos de patrimonio y las disminuciones del patrimonio, respectivamente, atribuibles a las actividades habituales que realiza la empresa. Y las ganancias y pérdidas están relacionadas con las actividades secundarias. Ingreso y gasto, actividades principales, ganancias y pérdidas, actividades secundarias. Esa es una estructura del estado de resultado. El estado de flujo de efectivo, que es el estado que informa las variaciones financieras, la evolución financiera del ente, que debe informar sobre la variación de lo que se llama recurso financiero, componente patrimonial que se llama recurso financiero. Todo esto lo vamos a abordar en profundidad durante el transcurso del curso. Y se estructura de todo el flujo de efectivo en dos partes. Una parte que es la variación, en la suma del efectivo y el equivalente de efectivo, que se llama recurso financiero, reitero, y una segunda parte que es la explicación de las causas de la variación. Y se debe explicar la evolución financiera discriminando entre actividades operativas, actividades de inversión y de financiación. Este es el formato de un estado de flujo de efectivo. Determinación de la variación es variación del efectivo más el equivalente de efectivo al inicio, al cierre, menos la composición del efectivo y el equivalente de efectivo al cierre, nos da un número. Nos da un número. Número que nos da la posibilidad de explicar cómo se ha producido un incremento o una disminución de ese número. Y esas causas deben explicarse divididas o segregadas de esta manera. Actividades operativas, de inversión, de financiación. Y un cuarto renglón
que tiene su origen en algo que les comenté hace rato, que seguramente lo tomaron al pasar, pero lo vamos a ver cuando hablemos de todo el flujo efectivo, que es la interpretación 2 de la FABSE, que tiene carácter obligatorio en cuanto a la aplicación y que origina este cuarto renglón, que son resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y el equivalente de efectivo. Y por último, yo ya les mostré los 4 estados contables básicos. La información complementaria, que es una información detallada que complementa la información que en forma sintética se presenta en los estados contables básicos. La información complementaria forma parte de los estados contables básicos. Y se pone el encabezamiento de un estado contable es información complementaria. Las notas es información complementaria. Los anexos son información complementaria. Aunque parezca una verdad de perogrullo, es importante recordarla. Debe estar claramente referenciada y ordenada. ¿Por qué? Ustedes van a poner, ya vamos a ver cuando veamos el estado de situación patrimonial, ya, cuando empecemos a verlo, que ya va a ser el jueves que viene, ustedes ponen en la primer renglón caja y bancos. Dentro de caja y bancos va a decir, qué sé yo, 100.000 pesos. Y dentro de esos 100.000 pesos puede haber dinero en efectivo, en pesos, dinero en efectivo en dólares, dinero en efectivo en euros, caja de ahorro en pesos, caja de ahorro en dólares, cuentas corrientes en un banco, en 2 bancos, en 3 bancos, puede haber un fondo fijo, puede haber una caja chica. De nombre 10 cuentas que pueden estar dentro del rubro de caja y banco. Pero ahí dice, en el estado de situación patrimonial, dice caja y banco 100.000. ¿Dónde voy a encontrar el detalle de esa síntesis? O sea, la síntesis es caja y banco 100.000. Y en una nota tengo que informar cómo están compuestos esos 100.000. Entonces, cuando dice debe estar claramente referenciada y ordenada, voy a poner caja y banco, nota número 7. Entonces, yo tengo una hoja de notas, es información complementaria, leo el estado de situación patrimonial que dice nota 7. Me voy a la nota 7, y la nota 7 dice caja, efectivo, moneda nacional, tanto, caja, efectivo, moneda extranjera, tanto, banco, cuenta corriente, tanto, banco, caja de ahorro, tanto. Ojo, solamente el título informativo por ahora, solamente se incluyen en el rubro caja y banco los saldos deudores en el banco. Si quedaron de cubierto, que significa que el banco queda con saldo acreedor, no forman parte del rubro caja y banco. Estados contables básicos, lo hemos visto a cada uno de ellos, y son, de acuerdo a cómo los nomina la resolución técnica número 8, estado de situación patrimonial o balance general. Estado de resultado o estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo. La información complementaria es parte de los estados básicos. Los estados consolidados constituyen información complementaria. El jueves nos metemos de lleno en el estado de situación patrimonial. En este preciso momento los libero para que vayan a clase de práctica, los que tienen hoy la primera clase práctica, y para los que ya han ido a otras comisiones, vayan a ver el partido a las 20:30, juega Argentina con Bolivia. Según mi reloj, son las 19:59. Les agradezco la presencia, les agradezco la participación a los que participaron y les deseo un feliz milagro y nos estamos viendo, si Dios quiere, por este mismo canal, con este mismo link, el próximo jueves 16 de septiembre a las 18 horas. Chao, muchas gracias. Chao, profe, igualmente. Gracias. Gracias, profe, nos vemos.